Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí bueno. Muy contentos con este programa que estamos desarrollando. Exactamente, pues vamos a seguir con la segunda parte de este tema tan interesante acerca de San Juan Pablo II y la Eucaristía. Sí, es muy importante retomar. Ahora sí que, si usted no ha visto la primera parte, que lo vea, porque pues lo que estamos haciendo es una narración en base a esta encíclica que va a publicar Juan Pablo II, que se llama Ecclesia Eucaristía. Uh-huh. Y en base a esta estamos pues nosotros extrayendo los puntos que consideramos vitales para nosotros darles a conocer este Papa tan eucarístico, así ¿verdad? Es. Este corazón tan hermoso que él tenía, uh-huh. ¿Verdad? Así es. Y nada más para retomar o reintegrarnos al tema, recordar que San Juan Pablo II nos está invitando a que concienticemos la importancia de la Eucaristía, obviamente en la Iglesia, en toda la misión de nosotros como cristianos y en nuestra vida misma. Y entonces en estos puntos estamos retomando por qué esta importancia, para qué nos sirve, para qué nos apoya y sobre todo esa invitación a que estemos conscientes de que estamos recibiendo a Jesús. Sí, la presencia real y que es el hilo conductor de nuestra iglesia. Uh-huh, que si la Iglesia Católica sigue y continúa es por su presencia real en la Eucaristía. Y bueno, entonces tomando el número 38 de esta encíclica, dice así: la Eucaristía, siendo la suprema manifestación sacramental de la comunión en la Iglesia, exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos de comunión, de modo especial para ser como la consumación de la vida espiritual y la finalidad de todos los sacramentos. Por lo tanto, requiere que los lazos de la comunión en los sacramentos sean reales, particularmente en el bautismo y en la orden sacerdotal. No se puede dar la comunión a una persona no bautizada o que rechace la verdad íntegra de fe sobre el misterio eucarístico. Cristo es la verdad y da testimonio de la verdad. El sacramento de su cuerpo y su sangre no permite ficciones. Es decir, nos está insistiendo Juan Pablo II que tengamos mucho cuidado con estos temas en los que se cuenta, por ejemplo, que en tal iglesia, tal sacerdote le da la comunión a los luteranos. Pues bien sabemos que aquí claramente nos explican las razones y los motivos Juan Pablo. No podemos más que mantener la comunión eucarística siempre y cuando exista, por un lado, el bautismo, ¿verdad? Y por otro lado, el sacerdote tenga la orden sacerdotal. Por eso nosotros los católicos tenemos la Eucaristía y tenemos la presencia real de nuestro Señor. Y sin embargo, pues cuántas iglesias evangélicas, protestantes, pues aunque celebren aparentemente una misa, pues obviamente ellos no tienen la presencia real. Así es. Y a mí me encanta porque todos los sacramentos están relacionados, porque Jesús está presente en los sacramentos de alguna u otra forma. Entonces, por eso es muy importante que no los separemos, ¿sí? Y entonces, el sacerdote ordenado es el único que puede consagrar, y los bautizados que creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía somos los únicos que podemos comulgar. Así es. Bueno, pues en el número 39 nos dice San Juan Pablo II que por el carácter mismo de la comunión eclesial y de la relación que tiene con ella el sacramento de la Eucaristía, se debe recordar que el sacrificio eucarístico, aun celebrándose siempre en una comunidad particular, no es nunca celebración de esa sola comunidad. Esta, en efecto, recibiendo la presencia eucarística del Señor, recibe el don completo de la salvación y se manifiesta así a pesar de su permanente particularidad visible, como imagen y verdadera presencia de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica.
De esto se deriva que una comunidad realmente eucarística no puede encerrarse en sí misma como si fuera autosuficiente, sino que ha de mantenerse en sintonía con todas las demás comunidades católicas. Mira, qué interesante. Esto también es como que fundamental porque, bueno, definitivamente hay que recordar que cuando estamos en la misa, en el sacrificio, nos unimos a las misas de todo el mundo. No es solamente en nuestra misa, aunque digamos que la hayamos pedido por nuestras intenciones. Nos estamos uniendo en ese momento y como lo hemos visto también en el programa anterior, no solamente a lo que se está celebrando en la tierra, sino en el cielo. En ese momento se unen cielo y tierra. Y por lo mismo, pues no podemos quedarnos al margen de las demás iglesias o de las demás comunidades católicas. Así es muy importante eso. Y luego en el número 39 dice: toda celebración de la Eucaristía se realiza en unión no solo con el propio obispo, sino también con el Papa, con el orden episcopal, con todo el clero y con el pueblo entero. Toda válida celebración de la Eucaristía expresa esta comunión universal con Pedro y con la Iglesia entera, o la reclama objetivamente, como en el caso de las iglesias cristianas separadas de Roma. Entonces, pues aquí vemos que la Iglesia Católica obviamente permanece unida por esta unión con el Papa y con los obispos, es decir, los sacerdotes a la hora de celebrar la Eucaristía lo hacen en unión a ellos. Exactamente, y entonces tampoco sería válido que una persona que no esté en comunión con el Papa se acercara a la misa y comulgara, ¿sí? Ok, creo que vamos a hacer una pequeña cortecito porque aquí ya me confundí, había creo que dos números, 39. Sí, puede ser. Sí, mira, porque estaba 39 y 39. En lugar de quitar este 39... Era parte de lo mismo. Era lo mismo. Pero no importa, lo dejamos así, ¿no? Sí, y es que mira, aquí ya viene el número 41. No importa, tú te sigues con el 41. Creo que fue el único caso que hice mal, ¿no? Ok, sale. Bueno, sí, porque además ya no van en orden sucesivo, no tomaste todos. Ya no. Ok, perfecto. Sí, ahí sí cometí el error, era la misma. Y es más, es que era el mismo tema. Sí, exacto. Ok. 4, 3, 2, adelante. Ok, en el número 41, San Juan Pablo II nos va a recalcar la importancia de la misa dominical y dice: sobre ella y sobre las razones por las que es fundamental para la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles, me he ocupado en la carta apostólica sobre la santificación del domingo, Dies Domini, que es el Día del Señor, recordando además que participar en la misa es una obligación para los fieles, a menos que tengan un impedimento grave, lo que impone a los pastores el correspondiente deber de ofrecer toda la posibilidad efectiva de cumplir este precepto. Más adelante nos dice que la Eucaristía dominical, subrayando su eficacia creadora de comunión, es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Precisamente a través de la participación eucarística en el Día del Señor, también se convierte en el Día de la Iglesia. Muy importante, muy importante. También mira, en el número 43 dice: en la celebración del sacrificio eucarístico, la Iglesia eleva su plegaria a Dios, Padre de misericordia, para que conceda a sus hijos la plenitud del Espíritu Santo, de modo que lleguen a ser en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, presentando esta súplica al Padre de la luz, de quien proviene toda dádiva buena y todo don perfecto. La Iglesia cree en su eficacia, pues ora en unión con Cristo, su cabeza y esposo, que hace suya la súplica de la esposa, uniéndola a la del sacrificio redentor. Es decir, pues obviamente no podríamos hacer este sacrificio de la Santa Misa si no lo hiciéramos en unión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente, y entonces es la forma en la que toda la Iglesia se une, se congrega, y en ese momento pues estamos todos unidos. Por eso, cuando estamos en misa, recordemos siempre este momento. A mí sí me impresiona, por ejemplo, cuando va a empezar la consagración, que yo sí siento que viene la presencia de Dios mismo, el Padre, ¿no? El Padre está ahí. Yo muchas veces lo recuerdo durante la misa porque es un momento en donde estamos frente a Él. No lo podemos ver, pero ahí está. Sí. También está el Espíritu Santo, porque si no fuese por el Espíritu Santo, tampoco nosotros podríamos participar de este santo sacrificio. Sí, efectivamente, en ese momento se realiza una teofanía. Están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y bueno, pues más adelante también creo que lo menciona acerca de la comunión de los santos que también están presentes, toda la iglesia en el cielo y en la tierra en ese momento. Y es que es maravilloso y como comentábamos también en otros programas, pues nosotros en este momento, en esta dimensión, tenemos como velitos que no nos permiten ver toda esta magnificencia, pero conforme pues vamos estudiando más y vamos confiando y sobre todo vamos teniendo más fe, como que vamos experimentando esto que tú nos dices, Nieves. Sí, es que como que la fe entra por la razón, pero también por el amor. Y el amor no nos va a entrar tan fácil si nosotros no conocemos. Entonces hay que tener las dos. Exacto, exactamente. Bueno, en el número siguiente es el 44, donde nos dice, precisamente porque la unidad de la iglesia, que es la Eucaristía, realiza mediante el sacrificio y la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor, exige inderogablemente la completa comunión de los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos y el gobierno eclesiástico. No es posible concelebrar la misma liturgia eucarística hasta que no se restablezca la integridad de dichos vínculos. Y esto estaba relacionado más que nada al hecho de que si podía haber una concelebración de diferentes denominaciones cristianas. Y aquí el Papa entonces nos dice que no es posible. Podemos estar presentes en otras celebraciones o pueden hermanos protestantes estar presentes en nuestras celebraciones. Sin embargo, un pastor protestante no podría estar concelebrando con un sacerdote católico. Correcto, porque tenemos que entender que la orden sacerdotal viene de una sucesión apostólica desde Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ellos la han perdido y pues ya no pueden participar, pues como nosotros participamos, ¿verdad? Y bueno, aquí en el número 47 también pues se narra esta parte del Evangelio en donde nos narran que una mujer que Juan identifica como María, hermana de Lázaro, derrama sobre la cabeza de Jesús un frasco de perfume precioso, provocando en los discípulos, por cierto, por parte de Judas Iscariote, una reacción de protesta porque dijo, ¿no? Esto es un derroche intolerable, considerando las exigencias de los pobres. Entonces, bueno, este tema es muy importante porque muchas veces hemos confundido que verdaderamente cuando la iglesia se derrama en amor a Dios nuestro Señor, lo hace de alguna manera también tangible y también material. Es decir, las iglesias que podemos apreciar en Europa, tan hermosas, tan llenas de valor, y también aquí en América y en todo el mundo, esas iglesias han sido pagadas por la feligresía, por amor a Dios. Y ese amor de parte de Dios es muy grato. Entonces, ¿por qué criticar el que haya, por ejemplo, iglesias como la de la Basílica de San Pedro o la iglesia fulanita o merengana, que son bellísimas, en donde se ha derrochado el dinero, si todo ha sido para darle honor y gloria a Dios? Entonces, pues aquí viene al caso con este pasaje del Evangelio, en donde luego Jesús va a reprocharlos y les va a decir, pues que esta mujer sí ha derrochado un perfume en él, pero ¿tú qué has hecho al respecto? Dice, la que mucho ama, mucho se le perdona, ¿verdad? Sí, exactamente. Y fíjate que el siguiente número, el 48, está relacionado con esto. Lo voy a leer y damos continuidad a lo que estamos comentando. Dice, como la mujer de la unción en Betania, la iglesia no ha tenido miedo en derrochar, dedicando sus mejores recursos para expresar su reverente asombro ante el don inconmensurable de la Eucaristía. La liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Por eso el banquete eucarístico es verdaderamente un banquete sagrado en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios. Y entonces, retomando lo que decías de que no se ha escatimado precisamente en esa alabanza y esa gloria a Dios, yo recuerdo que estando en Europa, y no recuerdo qué templo es el que visitaba, pero nos comentaban que se acostumbraba en la Edad Media a hacer esos edificios y esos templos tan maravillosos, precisamente para que la gente que no tenía acceso a la Biblia, por ejemplo, o que tenía poca oportunidad de instruirse en los evangelios, a través de la maravillosidad que veían en los templos, se pudieran dar una idea de lo que nos esperaba en el cielo. Sí. Y también, ¿sabes qué? Como agradecimiento, por ejemplo, los Medici en Florencia muchas veces donaron iglesias, solo porque pues la Virgen
la Virgen se le encomendó que acabara con la peste, acaba la peste y se le hace a la iglesia. Exacto. Entonces también son maneras de nosotros darle gracias a Dios, ¿no? De una manera material. Y luego en el número 49, fíjate, aquí dice, en el contexto de este misterio se entiende cómo la fe de la iglesia en el misterio eucarístico se haya expresado en la historia, no solo mediante la exigencia de una actitud interior de devoción, sino también a través de una serie de expresiones externas, orientadas a evocar y subrayar la magnitud del acontecimiento que se celebra. De aquí nace el proceso que ha llevado progresivamente a establecer una especial reglamentación de la liturgia eucarística en el respeto de las diversas tradiciones eclesiales legítimamente constituidas. Lo que nos quiere decir aquí el Papa Juan Pablo II es que no haya quejas, por favor, con respecto a qué hacer o qué no hacer durante la Santa Misa, porque todo esto ha sido fruto de todos estos años en los que, por amor al misterio, se han hecho esos gestos externos, internos. Por ejemplo, cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros nos sentamos, cuando nos paramos, todo eso ya estaba totalmente preparado a través de todos estos siglos. Ahora, claro que el Concilio Vaticano II va a haber un cambio muy fuerte. 1969 se va a interrumpir la misa del rito extraordinario que hoy conocemos como el rito extraordinario, que era en latín, para hacerla en nuestra lengua vernácula. Y bueno, ahí va a haber un cambio grande en la liturgia. Sin embargo, ojo, nosotros seguimos teniendo el misterio, seguimos debiendo tener ese respeto y esa adoración. Y pues qué mejor que hacerlo de rodillas, Chari. Por algo se nos ha enseñado a arrodillarnos durante el momento de la consagración. Así es. Y fíjate que esto es muy, muy importante porque San Juan Pablo aquí en su encíclica nos dice que hay tradiciones en las diferentes iglesias, hay pues a lo mejor quienes pueden hacer como que más fastuoso o menos fastuoso, más elegante o menos elegante. Dice que eso está bien, pero que lo más importante es que el rito como tal que está establecido permanezca, que no se hagan desviaciones y que no se dejen... Que no haya abusos, hay muchos abusos también en la liturgia. Últimamente hemos visto, pues... no es cuestión de buscarla, es que luego te enteras así de cerca, que tal sacerdote hizo tal cosa durante la misa y dices, bueno, se supone que no debía de haberlo hecho, ¿no? Entonces hay que tener nosotros como laicos o como pues miembros de la iglesia que somos, pues mucho cuidado en que se respete la liturgia, porque es adoración y amor a Dios nuestro Señor. Así es, así es. Bueno, pues en el número 52 tenemos que de todo lo dicho se comprende la gran responsabilidad que en la celebración eucarística tienen principalmente los sacerdotes, a quienes compete presidirla in persona Christi. Hay que recordar que en ese momento el sacerdote es pues el instrumento de Cristo, es el mismo Cristo que a través del Espíritu Santo está haciendo la celebración. Entonces la importancia de que el sacerdote pues tenga conciencia de esto y celebre de acuerdo con el rito. Sí, por eso dice el Padre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque lo hace en nombre del cuerpo de Cristo en persona, ¿no? O sea, en ese momento el Padre desaparece y aparece Jesús mismo que va a entregar este sacrificio. ¿No? Sí. Así es. Y entonces, bueno, también sigue diciendo San Juan Pablo II, también en nuestros tiempos la obediencia a las normas litúrgicas debería ser redescubierta. Y esto precisamente porque él ya se daba cuenta que había quienes estaban desviando, ¿no? Y dice, debe ser redescubierta y valorada como reflejo y testimonio de la Iglesia una y universal que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. Pues sí, mira, también depende mucho la solemnidad con la que celebra el sacerdote, cómo contagia a sus feligreses, porque definitivamente el sacerdote es el eje en este momento. Si el sacerdote pone un buen ejemplo y él celebra con solemnidad, con amor, con devoción, la gente, por supuesto, que cree que ahí está presente nuestro Señor. Claro. ¿Qué pasa cuando pasa lo contrario? Pues no falta, la verdad, la gente que dudará de la presencia real, así como el sacerdote aparentemente está dudando por celebrar de esa manera. Entonces es vital que sean obedientes a la liturgia y ojalá, hay que rezar mucho por nuestros sacerdotes, Chari. Yo creo que este es el último punto que rescatamos de la Iglesia Eucaristía, en donde lo que tratamos de hacer es un resumen de cómo Juan Pablo II quiso aclarar ciertos puntos sobre la Eucaristía, y creo que
es fundamental nuestra oración. Rezar mucho por nuestros sacerdotes, rezar mucho por nuestra iglesia, para que nosotros mantengamos vivo este regalo, que es el regalo más inmenso que puede tener nadie en el universo, que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hay que recordar que es la forma más íntima, más directa que tenemos de estar en contacto con Dios, que aunque algunas religiones pueden darnos a conocer a Dios, solamente lo podemos experimentar de esta manera a través de la Iglesia Católica. Entonces debemos estar súper agradecidos y creo que también debemos pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de irlo valorando cada vez más y de irnos maravillando de ese misterio tan formidable. El otro día me decía un obispo que, pues sí, que todas las religiones tienen algo de verdad, pero que la Iglesia Católica tiene toda la verdad, porque además es que no nada más tiene la verdad, tiene la presencia real de nuestro Señor. Sí. Entonces, pues aprovechémoslo, amémoslo, conozcámoslo, ¿verdad? Sí. Y enamorémonos de Él y démoslo a conocer para que mucha gente también pueda conocer y amar a Dios nuestro Señor. Así es, Nieves. Pues Chari, pues muchas gracias muchas gracias a ti por estar en este programa. Gracias a todos, que Dios los bendiga mucho.